Bienvenido, Omar Acosta, a nuestro encuentro de música a un solo tono. En verdad, muy complacidos y nos enorgullece que un venezolano que está dando de qué buen hablar fuera de nuestra frontera y que, bueno, que ha sido referente, sobre todo para los músicos flautistas en el país y en Latinoamérica. Eh, Omar, de verdad, agradecidos por tu tiempo. Bueno, sabemos que compositor, productor, docente, estuviste unos cuantos años en la Simón Bolívar y luego en la Sinfónica de Venezuela. Cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios tuyos de aquí en Venezuela con la música. ¿Qué te llevó a ti o qué te impulsó a tomar la flauta como modo de vida? Pues bueno, primero, gracias por invitarme. Es un verdadero placer aquí con esta fundación Funda Escucharte que está haciendo una estupenda labor. Gracias por invitarme y bueno, para lo que quieras, estoy aquí, ¿no? Y mis inicios, mira, fíjate tú, mis inicios fueron precisamente en Barquisimeto, mis inicios de la música, ¿no? Yo me crié en Barquisimeto, aunque nací en Caracas, pero de muy temprana edad me fui para Barquisimeto a vivir con mi abuela y mis tíos, ¿no? Porque mis padres estaban en Caracas trabajando, en fin, era complicado en esa época. Lo cierto es que viví con mi abuela y mi abuela era músico de oído, ¿no? De guataca. Y ella cantaba en una iglesia evangélica todos teníamos que escuchar y acompañarla a ella todo el tiempo con el cuatro, con la guitarra. Así que sobrino que iba pasando por ahí, sobrino que ella lo agarraba y vamos a tocar el cuatro, la guitarra, lo que hubiera. Entonces todos aprendíamos digamos que por naturaleza, ¿no? Y ahí se inició la música. La música la inicié con mis tíos y sobre todo con mi abuela, ¿no? Y comencé a tocar instrumentos como el cuatro, la guitarra, hasta acordeón había, un órgano, Ulises, y con eso también estuve años tocando, ¿no? Pero sobre todo me acuerdo que yo tenía unos vecinos, estoy hablándote hacia los 10 años, por ahí o menos seguramente, con los que nos juntábamos en la esquina a tocar golpes tocuyanos, siempre, golpes larenses, ¿no? Y Zaragoza, todo eso, la disfrutábamos enormemente. Y esos fueron, digamos que mis inicios de grupos musicales, ¿no? Lo disfrutaba mucho siempre y aprendí por intuición. Ya luego a los 14 años me fui a Caracas, ¿no? Y bueno, ya eso es otra parte, pero me preguntaste por los inicios. Los inicios fueron en Barquisimeto y con mi Y, abuela, Y básicamente. claro, y en Caracas me imagino, bueno, que empezaste a estudiar música y bueno, fue lo que te llevó a ese salto a estar en dos de las orquestas más representativas para el momento, que eran la Simón Bolívar y la Sinfónica de Venezuela. Realmente eran referentes para cualquiera que estudiara música o que tocara un instrumento sinfónico, querer estar en una de esas dos orquestas porque eran Claro, las dos claro. orquestas más importantes del país. ¿Cómo hiciste sobre todo para las nuevas generaciones que muchas veces creen que es muy difícil, pero con el esfuerzo se puede lograr? Pues yo, la verdad que tuve la suerte de tocar no solo con esa estuve fijo durante años, pero realmente toqué con todas las orquestas de Caracas, con la Sinfónica de Municipal, una gran orquesta, con Carlos Riazuelo también, con la Sinfonieta de Caracas, que la dirigía Eduardo Eduardo Marturé. Marturés, sí, sí. Y bueno, por supuesto con la Sinfónica de Venezuela, que es con la que estuve más tiempo. Y la verdad que fue una gran experiencia. Mis inicios, tú sabes que en Caracas estaba la sede de la orquesta infantil, juvenil, yo cuando tenía 14 años, pero yo tenía un familiar que dirigía ahí y llegué ahí por ese familiar, ¿no? Que se llamaba Luis Virgüés, familia Virgüés, que además son músicos de Barquisimeto, ¿no? Y entonces llegué ahí por ellos, él dirigía la orquesta infantil, juvenil, y bueno, llegué ahí por orquesta.
A los poco tiempo, una vez que empecé a estudiar muchísimo de flauta, sobre todo, ¿no? Cuando el cuento de llegar a la flauta es otro cuento, ¿no? Pero empecé a estudiar muchísimo y me acuerdo ya que a los 17 años ya concursé para la Sinfónica, para la Simón Bolívar y quedé ahí como flautista. Y de ahí empezó mi carrera con las orquestas, ¿no? Con las orquestas sinfónicas. Pero paralelamente yo estudiaba tanto en la Escuela de Música del sistema como en la Escuela de Santa Capilla, ¿no? ¿Cómo que se llamaba la orquesta de Eh, Santa Capilla? la José Ángel Lama. La José Ángel Lamas, estudié ahí, armonía, contrapunto, formas musicales. Tuve la suerte de conocer a grandes maestros ahí y la verdad que me nutría de lo que encontraba, ¿no? No solo me iba por la parte instrumental, que en ese momento era lo que me ofrecía el sistema solamente, ¿no? La parte instrumental, sino que me iba por otras partes de composición y sobre todo, nunca paré, a pesar de que eso era, en ese tiempo era medio tabú, nunca paré de hacer música venezolana, ¿no? Porque eso es con lo que yo nací y lo continué. Y a pesar de que yo estaba en la orquesta, estaba en la sinfónica y hacía recitales de flauta, de música clásica, música, paralelamente siempre tenía mis grupos, pero desde siempre, ¿no? Y tocaba con muchos amigos de música venezolana. Y digamos que eso era lo natural, lo que me llenaba. O sea, nada me iba a frenar de hacer eso. Y seguía haciéndolo, ¿no? La música popular, todavía sigo haciéndola, ¿no? Y componiendo y cultivándola. Pero esos fueron los inicios. Nunca paré digamos que probar las cosas que tenía a la mano. Y esa y muchas más son ahora las cosas que tenía a la mano. Yo no sabía dónde iba a parar, yo ni qué iba a hacer realmente, pero siempre he sido muy curioso, sigo igual, igual. Esa curiosidad, porque me llama la atención, es que has hablado de instrumentos de cuerda. ¿Cómo llegas a la flauta en este transitar? Llegar, o sea, lo natural hubiese sido que hubieses agarrado un violín o qué sé yo, un cello, un contrabajo, por la naturaleza que venías del mundo de tocar instrumentos de cuerda, pero llegas a tocar la flauta y ¿cómo llega eso? La verdad, mira, por coincidencia, no es porque me gustó y me enamoré de la flauta cuando la vi, no, ni sabía que era una flauta. Cuando fue por una cuestión de coincidencia, ¿no? De, Más bien de que para mí en ese tiempo yo siempre tuve mala suerte con eso de que me regalaran becas o instrumentos y todo eso. Nunca pude, nunca llegué a obtener nada, digamos, gratuito de esa manera. Pero tuve casi la oportunidad. Me acuerdo cuando en esa escuela que te dije, que era por Altamira, ahí prestaban los instrumentos, no sé si regalaban instrumentos, pero prestaban los instrumentos como el sistema, regalaban instrumentos a los alumnos, ¿no? Y bueno, yo me hice un amigo, que yo iba ahí a divertirme, también a estudiar, porque era lo que me gustaba, ¿no? Y el amigo, digo, mira, vienen los violines, porque cada cierto tiempo venían instrumentos. Y él me decía, vienen los violines, vamos a pedir violines. Yo me apunto y me anoto en el violín, ven, yo quiero violín. Ok, perfecto. Entonces, cuando llega 2 meses después, dice, llegaron los violines. Yo me había anotado, pero no llegaron a mí, se acabaron. Entonces, la próxima era otros compañeros míos de solfeo. Dijeron, lo próximo era clarinete. Y venía, me anoté el clarinete también. Y así mismo me anoté a otros amigos, le tocó el clarinete, a mí no me tocó el clarinete porque no me llegó. Luego pasó más o menos lo mismo con la flauta travesera, ¿no? La flauta tiene la particularidad de que la flauta sí la puedes comenzar sin el instrumento. La puedes comenzar con un instrumento muy barato que se llama la fife, una flauta de plástico que comenzabas. Y el profesor de ahí, quien fue mi primer profesor, Franklin Hinojosa, me dijo, me anotó en las clases y comenzamos, ¿no? Eh, comenzamos a esto de la flauta. Yo pedí flauta porque venían las flautas, venía la flauta.
Y yo había avanzado un poco tiempo, llegaron las flautas y tampoco me tocó flauta. O sea, definitivamente no me iba a tocar nada. Y Franklin, que vio mucho, dice, él vio mucho talento en mí y decía, tú tienes que tener una flauta como esa. Bueno, yo no vivía con mi padre, vivía con mi mamá en esa época. Y mi papá aparecía muy eventualmente, pero Franklin fue a mi casa y dijo, llamaron a mi papá, le apareció, mira, este chico necesita una flauta porque tal, le contó. Mi papá apareció, fuimos a la Yamaha, que quedaba por ahí por la Candelaria, compramos la flauta y luego desapareció otra vez. Pero tengo mi flauta, ¿no? Y ahí comencé. Yo me acuerdo que la sensación mía cuando yo vi ese instrumento, ¿no?, era extraña, ¿no? Me parecía un utensilio ¿cómo se llama? De dentista, algo así, metales y cosas. Era raro. Pero poco a poco, no poco a poco, no, rapidísimamente le agarré cariño, empecé a escuchar flautas y me gustó, empecé a hacer cositas que escuchaba en la televisión mientras estudiaba, eso fue, pero en poco tiempo, a los 2 años ya estaba tocando muchísimo, ¿no? Y haciendo escalas y todo eso, avancé bastante rápido porque estudiaban, ¿no? Por talento. Talento, sí, tenemos talento musical ahí, pero la cuestión de mecánica, sí hay gente con talento, pero yo especialmente no lo soy. Eso es estudio, simplemente. Mecánica es estudio, ¿no? Y luego a eso le tienes que imprimir tu música y todo lo aprendido, todo estudiado, pero yo creo que los instrumentos se estudian y ya, ¿no? Y bueno, me tocó eso, estudiar. Empecé a escuchar, me acuerdo, al poco tiempo, ya estaba con la orquesta juvenil, antes era Simón, los discos del cuarteto. Eh, y, y eso acababan de salir. Y yo agarré los discos de Toñito y me lo fusilé todito, completamente, todo. Todavía me queda en los dedos eso, pero por eso cuando lo estudié, cuando tenía 14 años, lo que sea, todavía 15 años, todavía me queda. Y estoy seguro que no había nadie, absolutamente nadie, que estuviera haciendo música venezolana, estudiándola de esa manera, porque luego me di cuenta, ¿no? Luego salieron mucha gente, pero no había, cuando yo me sabía todas esas cosas de Toñitos, la enredadera, que se cosas dificilísimas, no había otra gente tocando música venezolana, ¿no?, excepto Toñito, por supuesto, que era el gran maestro. Pero no era algo muy popular, para nada, no era nada popular, era popular para la gente que le gustaba, ¿no? Y para gente que tenía buen gusto de la música venezolana, ¿no? Porque me acuerdo que me llegó un contrabajista y fue el que me lo mostró del cuarteto. Mira esto, Mar, esto es lo que tenemos que escuchar, me decía, ¿no? Y yo me quedé sorprendido y prendado por el cuarteto, por Toñito. Claro. Luego también Raíces, por supuesto, Raíces, encantado. Y eso fue mi crianza ya por la parte, ya escuchando musical, la música venezolana. Esa y, por supuesto, toda la música de esa época que era maravillosa, ¿no? De Cecilia Todd, de Lía Vera, qué sé yo, miles de música. Eso me llenó. Pero paralelamente es que yo estaba haciendo Debussy, Saint-Saëns y recitales y conciertos con la Sinfónica y etcétera, la Stravinsky. Y la verdad que fue una ebullición de cosas, ¿no? Unos años volcánicos para mí de aprendizaje. Y fíjate que hablas de cosas muy importantes como el talento, ¿no? Y el estudio. O sea, eran dos cosas que tenías muy en cuenta, pero sabías que con mucho talento, pero con poco estudio no ibas a llegar a ningún lugar. Y eso fue lo que te ha llevado a ser quien eres ahora. Y ese salto que tienes tú desde el momento en que empiezas a hacer carrera en las orquestas sinfónicas aquí en Venezuela y bueno, y a tocar con tus agrupaciones con música venezolana, este, ¿por qué te decides irte a España y no, por ejemplo, a Francia,
donde, bueno, era un referente por tener el maestro Toñito que acababa de llegar de allí con medalla y con premios en el instrumento. ¿Por qué no, o por qué no a Norteamérica? ¿Por qué España y no otro país, Omar? Sí, bueno, ten en cuenta que yo me vine, estamos hablando de hace muchos años de eso que hablas tú, En de mi el época con Toñito, que eso puede haber sido, no sé, hace muchísimo tiempo. 30, 40 años. Sí, más de 30 años, más de Sí. 30 años, claro, 30, casi 40 años, perdón. Estamos hablando de hace mucho tiempo en el que yo estaba en eso, que era un niño estudiando la música de Toñito, que no existía otra flauta de ese nivel, ¿no? Y en ese tiempo yo me acuerdo que sí, a los 18 años, que yo vine aquí a París, tuve la oferta de estudiarme, no, a los 21, la oferta de quedarme aquí también a estudiar, para conseguir una beca, me querían apoyar de aquí del conservatorio en París, pero al final no se dio, ¿no? Y yo tampoco tenía muchas ganas. Quería seguir estudiando música venezolana, decía, y eso se hace en Venezuela, ¿no? En esa época. Y bueno, siempre. De todas maneras, tampoco se me hizo fácil nunca conseguir una beca. Siempre, después de eso, siempre quise salir, ¿no? Siempre salí. Salí, lo busqué en Estados Unidos, en París, porque en París habían estudiado y habían regresado. Tú me dices que había regresado Toñito en esa época, pero claro, en la época que yo estaba en la Sinfónica habían regresado otra camada, alumnos de Toñito y de Glenn L., de flautistas de Europa, como Luis Julio, como José García, Víctor Roja y como mi maestro Pedro Ustache, ¿no? Todos ellos luego fueron compañeros míos de la Sinfónica, de la Simón Bolívar y de la Sinfónica, ¿no? Incluso Pedro, él fue mi maestro y ellos acababan de regresar. Pero justamente parece que se acabó todo el dinero de becas y eso cuando me tocaba a mí. Y bueno, no pude salir, no me quejo nada de eso, pero luego con años, a los años, ya me vine, te estoy hablando ya hace de 22 años. Me vine para España, porque se veían las dificultades que estaban pasando y porque siempre, como te digo, siempre quería estar afuera para aprender más y para desarrollar mi música, mi carrera, para ver otros caminos y eso. Y aquí estoy desde hace tiempo y creo que en Madrid, aquí es donde estoy, que se llama Pozuelo de Alarcón, de Madrid. Tengo 22 años, no he vivido tanto tiempo en ninguna parte ni de Venezuela, ¿no? Ni en Caracas ni en Barquisimeto durante tanto tiempo. Aquí he vivido gran parte de mi vida. Tuve la suerte de trabajar con el Ballet Nacional de España, que es un ballet de élite, ¿no? Mundial de aquí, y bailarines de primera. Y bueno, tiene una banda de músicos que son entre flamenco y clásicos, en la cual tuve la suerte de ser director musical y arreglista, ¿no? Trabajé para ello, hice obras sinfónicas para el Ballet Nacional y bueno, ha sido una gran experiencia con ellos y bueno, y con otras agrupaciones también, pero con el Ballet Nacional pues he recorrido muchísimos países del mundo, ¿no? Y bueno, estuve 4 años trabajando con ellos. Ha sido una experiencia muy gratificante, de mucho aprendizaje, porque ahí yo estaba mezclando. Fíjate una cosa, lo que hacía yo en Venezuela, lo que siempre he hecho, que era como unir la música venezolana con la música clásica. O sea, yo me dedicaba a componer y a arreglar cosas para músicos clásicos de música venezolana, ¿no? Arreglos y composiciones y todo eso. Eso también lo llegué a hacer aquí en la parte de flamenco, ¿no? Entonces mi experiencia que tuve aquí con el flamenco la llevé al Ballet Nacional. Entonces yo escribí para una orquesta sinfónica una obra flamenca, ¿no? Una obra flamenca y
y en la que también tenía que entrenar a guitarristas flamencos, ¿no? Los guitarristas flamencos son unos gentes muy, muy especiales porque son gente muy virtuosa, especialmente la gente que está en el Ballet Nacional. Hay dos guitarristas que son gente de mucho, mucho nivel musical, pero no conocen nada de lectura, absolutamente nada de lectura. Y entonces me tocaba a mí durante mucho tiempo repetir frase por frase para que ellos lo aprendieran de memoria. Eso sí, tienen una memoria que no tiene absolutamente nadie, ¿no? Ellos pueden guardar cualquier cosa. Y mi experiencia con el flamenco ha sido el aprendizaje de, de la práctica de la memoria, ¿no? De la práctica de la memoria y el estar despierto, ¿no? Eso te ayuda mucho, el estar despierto porque tienes que estar constantemente a pilas, ¿no? Por lo que pueda pasar en el baile, en la guitarra y en eso. Y eso ha sido para mí una gran escuela. Y como te digo, para todo, para mí siempre me queda muchísimo más por aprender que lo que he aprendido, por supuesto, eso está de sobra decirlo. Y eso fue prácticamente lo que, cuando tú hablas de esa fusión o ese aprendizaje de ver lo popular y lo académico, lo dogmático, es lo mismo, es lo que pensaste cuando hiciste el solo de Pajarillo, me imagino. Fue un poco eso y es lo que, digamos que lo que he querido adaptar para mi instrumento, que era en la flauta, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un amigo, un compañero, Gabriel Morales, un gran compañero contrabajista y cuatrista, me decía que yo he compuesto el solo de Pajarillo y obra para flauta solo para cuando no venían el concierto los músicos. Entonces, bueno, un poco vas a terminar haciendo concierto de flauta sola y terminé haciendo concierto de flauta sola, no porque no llegaban los músicos, sino porque me empezó a gustar escribir para mi instrumento, ¿no? Y entonces he hecho muchas cosas y el solo de Pajarillo especialmente se hizo muy, muy, muy popular, ¿no? Muy famoso. En todo el mundo lo tocan. Yo he viajado, pero el solo de Pajarillo ha viajado mucho más que yo. Y sí, sí, ha sido, fíjate tú, el solo de Pajarillo es una obra que prácticamente casi que ni he inventado nada, como dice, sino que me he robado las cosas de los arpistas, de la bandola, del cantante y esas cosas, porque eso es lo que yo escuchaba de pequeño. Ah, porque no te he dicho, mi papá, del que te había hablado antes, era arpista. Y yo los primeros años sí eventualmente lo escuchaba y yo nací, mamé del arpa, ¿no? Lo escuchaba y decían que me metía en el hueco del arpa, ¿no? Porque era muy pequeño yo. Y, y luego de los primeros instrumentos que yo toqué fue el arpa, bien, no me acordaba, ¿no? De hecho mi abuela me obligaba a estudiar el arpa Fíjate. y yo, bueno, y por supuesto yo me acordaba en ese tiempo, yo decía, yo quiero pasar esto para la flauta, lo que hace el arpa, ti, tin, 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 por aquí a la derecha y aquí los bordoneos, tan, pam, pam, ta, tan, 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 ta, tan. Entonces todo esto, a ver cómo hacemos esto. Y mira, voy saltando de aquí para allá, haciendo todos esos saltos. Agarro el pajarillo, la parte melódica, pero me acompaño también para que no se pare el tiempo y hago una cadencia también ahí extraña, para como el registro de entrada para el solo del pajarillo. Y bueno, ha sido básicamente cosas tomadas del arpa y del cuatro y de, del cantante, por supuesto.
Eso es el Y solo de fíjate, pajarillo. y el solo de pajarillo, que tú, por supuesto, ha sido versionado también, porque yo he tenido la oportunidad de escucharlo en violines, de virtuosos violines que lo han hecho en su momento. Nosotros, por nuestra experiencia, y te digo esto de verdad con mucho orgullo, que cuando nosotros hemos hecho la cátedra de música de venezolana, la cátedra itinerante de música venezolana, los jóvenes que vienen a hacer su masterclass, que vienen a las clases con Manuel Rojas, o y en algún momento con el maestro Toñito Naranjo, venían mucho preguntando cómo hacer el solo de pajarillo de Omar Acosta. E inclusive traían sus partituras con algún fragmento, alguna sección de la obra tocada y la otra medio tocada, pero querían hacerla porque era como su meta, su gol, su objetivo, llegar a tocar el solo con pajarillo, era ya tocar música solana para ellos. Y de verdad que nosotros nos honraba saber de que los chamos, ¿sabes? Estamos hablando de jóvenes y niños de 10, 11 años que trataban de imitarlo, de tratar de escuchar y hacer el solo de pajarillo a su nivel, pero intentando hacerlo. Qué bueno, es un honor, de verdad que sí, es un honor, un placer, la verdad. Ya me he dado cuenta porque mucha gente me escribe, ¿no? Fíjate, yo lo puse el año pasado también así gratis en lo de la pandemia, que todo hice como una, no competencia, sino que lo tuviera todo el mundo para que lo grabara. Y pero hicieron cientos de gente en todo el mundo. Y también se hizo un concurso latinoamericano de flauta el año pasado también online, en donde este es el primer concurso de composiciones latinoamericanas, ¿no? Que se hizo. Este año se hace el segundo. Y la obra más tocada de todas fue El Solo de Pajarilla. La más tocada de todo el repertorio de flauta. Y bueno, ya eso no es mío, ya eso es de todo el mundo. Estoy yo contento, Así es. pero sí, lo han tocado en todas partes del mundo, la verdad que, y los grandes maestros, hay unas versiones con fagote, con cello, lo he escuchado, con trompeta, de todo he escuchado. Ahora no me acuerdo qué más, pero los he escuchado con todo. Y la verdad que me alegra mucho, me alegra, porque eso fue una de las primeras cosas que yo escribí, una de las primeras cosas que yo hice para flauta, ¿no? Estaban, cuando tenía mi grupo que se llamaba Venezolada, Omar Acosta Ensamble, tenía 19 años, por ahí solo, me acuerdo que solo estaban tocando en esa época música venezolana de la gente joven, de la misma camada, Aquiles Bae y Saúl Vera también estaban. Esa, y entonces éramos como los grupos que estábamos en ese momento inventando cosas, cada quien con su originalidad. Y desde afuera lo veo como un momento muy bonito, ¿no? Muy creativo. Porque yo también era amigo de ellos y hacíamos cosas juntos. Con Aquiles toqué mucho tiempo también con su grupo, ¿no? Y bueno, eso fue un muy bonito momento de la música. Cuando tú tienes las herramientas necesarias, cuando estudias y te preocupas por el instrumento, por tener sí, los recursos que se requieren, puedes hacer ese tipo de cosas como el solo de pajarillo o como las otras obras que has hecho en tus 7 producciones, porque inclusive, no lo hemos dicho, pero tienes una medalla por allí con el Global Music Award, que fue el año 2017, si mal no recuerdo, que también lo hiciste, tuviste un premio o medalla de Sí, plata, sí, 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 sí. No me acuerdo ahora el año tampoco, pero eso fue con mi disco anterior. Ahora tengo uno nuevo, Entre Tiempo y Tiempo, y el anterior, que era de Latitud, se llama. latitud, ajá. Y ese de entre tiempo y tiempo, esta producción que acabas de lanzar, ¿no? Porque es lo más reciente y es de ahorita 2021. ¿Puedes hablarnos un poco con esa amalgama que, bueno, indudablemente siempre combina muy bien la guitarra con la flauta, ¿no? Y en esta pieza, en esta producción, ¿tienes composiciones tuyas completamente o algunos otros compositores? Mira, este es un disco muy, muy particular, al que tanto mi guitarrista, el Sergio Menem, como yo, le tenemos un cariño
muy especial porque hemos decidido grabar un disco en pandemia el año pasado, eh, con composiciones totalmente nuestras, ¿no? Ya lo había hecho también yo, composiciones mías, pero creo que no completas. Pero estas son composiciones nuestras para flauta y guitarra, tanto de Sergio como mías, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un compendio de obras nuestras, ¿no? De índole latinoamericano principalmente, pero es que hay mezcla de todo, ¿no? Sergio es argentino, pero un gran cultor de la música latinoamericana en general. Y lo he puesto a tocar hasta merengue y él toca de todo y con él he conocido muchísimas otros mundos de la música latinoamericana, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de muchos sitios. Entonces, y por supuesto, un poco de música española, ¿no? Porque he puesto unas sevillanas. Ahí hay unas sevillanas que le llamo sevillanas criollas porque es una mezcla de la parte rítmica de las sevillanas con un pasaje venezolano, ¿no? Eso lo compuse hace unos cuantos años para mi esposa actual, que baila ahora. Y bueno, es un disco que le tenemos muchísimo cariño porque son obras totalmente nuestras. Y está muy bien grabado aquí por un equipo de grabación, también venezolanos, ¿no? Playground Studio. Y está súper bien, hemos hecho unos videos también. Y estamos muy contentos. Ha sido como una obra que necesitábamos hacer, más que algo para llenarnos de aplauso y eso, es algo que teníamos por dentro y que necesitábamos hacer. Y yo sé que va a tener repercusión porque con esto principalmente hemos aportado al repertorio de flauta y guitarra, porque casi todo, todo está escrito. Algunas partituras ya están en mi web, ¿no? Están en mi tienda web y ya puedes, tú tienes un disco donde escuchas la música, pero la puedes tocar también, ¿no? Y bueno, mezclamos nuestra parte de composición con la de intérprete. Y bueno, por eso nos llena tanto, ¿no? Especialmente a mí, por Sí, supuesto, en mi caso. qué bien. Pero esa parte docente, esa que viene desarrollando en el Centro Integral de Artes, en el cual
estás ahora, creo que estás como director, ¿no? Sí, Del centro. menos mal que tú te acuerdas de las cosas, porque yo hago tantas cosas que no me acuerdo. Ahora mismo estoy en el Centro Integral de Arte, yo soy director de esta escuela junto a mi esposa, porque es una escuela donde damos clases de música, instrumentos, de baile, Es una de escuela de ustedes, ¿no? Sí, 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 la escuela privada. Y clases de música para niños, clases para bebés, conciertos para bebés. Tenemos un sinfín de actividades aquí y tenemos ya años con ello. Hemos pasado ciertas dificultades con la pandemia, pero hemos sobrevivido y estamos para arriba, eh, Ah, qué bien, qué echándole. bien. Y bueno, Y, y estás allí, bueno, me imagino que como bien lo dices, haciendo todo lo que es la parte de la formación de la música popular y académica. Me imagino que debe estar. bueno, fíjate tú, aquí tenemos una escuela donde tenemos profesor de guitarra, de piano, tenemos coro de niños, coro de adultos, como te digo, baile flamenco, baile, sevillanas, un poco de todo. Y digamos que vamos por todas las vertientes, desde la música clásica, algunos vienen también por música popular, con mi parte. Algunos vienen incluso a estudiar flamenco instrumental conmigo y digamos que una mezcla de todo y los alumnos que van viniendo es lo que nosotros vamos adaptando a ellos porque tenemos muchos profesores y muchas Claro, actividades. Claro, claro, claro. bueno, Y, yo supongo que si para algunos tengo la suerte de ser un referente, supongo que será porque he hecho algunas cosas originales, ¿no? Entonces, todo eso ha sido simplemente porque yo he buscado las herramientas que he tenido a la mano, ¿no? Me ha recordado del arpa, por ejemplo, hablando del soba pajarillo, lo que te he contado. Tenía eso a la mano, tenía los clásicos a la mano y lo he juntado, ¿no? Entonces, cuando no te puedes ir al exterior y no te puedes poner a estudiar otra cosa, pues usa lo que tienes a la mano. Entonces, para que tú llegues a ser un referente, por ejemplo, o hacer algo que te agrade, pues tienes que ser tú mismo, buscarlo dentro de ti, aprender los profesores, pero explotar lo que tengas. Todos somos totalmente diferentes y todos tenemos huellas digitales diferentes, el pelo, todo diferente. Entonces, esas son las cosas que hay que explotar de cada quien, para que tú seas, para que te diferencies de lo más. No es que te tengas que diferenciar, es que tienes que ser tú mismo, simplemente. Tienes que ser lo más tú posible. Eso es la búsqueda interior. Y para ello, busca profesores, busca internet. Ahora tenemos internet, no podemos viajar, pero tenemos a internet, que eso no existía en mi época. Este, y eso, buscarlo, aprender de todo y llenarlo con tu granito de arena, con tu ti mismo. Porque eso es, si no es el secreto, es por lo menos yo creo que de lo más importante. Eh, darle sí, tu no, ingrediente personal. no, así es, de verdad que nosotros estamos muy complacidos de tenerte acá con nosotros y que bueno, que hayas podido en este corto tiempo un poco hablar de tu inicio, de tu experiencia y bueno, y algunas reflexiones que nos has dejado en el tapete que bien vale y es importante tenerlas en cuenta a la hora de hacer actividades dentro del mundo artístico y ahora mismo. De verdad, Omar, estamos muy complacidos. Gracias por tu espacio, tu disponibilidad y bueno, esperamos que podamos tenerte muy pronto con nosotros en Funda, escucharte en nuevos proyectos que podamos tener y que podamos compartir. Gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias, Omar. Yo también espero estar pronto por allá y bueno, suerte, mucha suerte.